Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera clase del Diplomado del Cuidado al Adulto en Estado Crítico de Hospitales Star Médica. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia, gracias por su participación y por su puntualidad. Les recuerdo que esta clase es una clase grabada en modalidad de en vivo, la cual van a poder visualizar con el mismo link durante 24 horas las veces que ustedes consideren necesarias. Nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a tener la clase de Anatomía y Fisiología Básica. Sesión, vamos a tener la clase de Accesos Vasculares. Doy por iniciada esta clase sin antes dejarles una frase. El saber y el conocer son las armas más poderosas que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. A continuación, voy a proceder a presentar a nuestro ponente del día de hoy, nuestro primer ponente, con la clase de Anatomía y Fisiología Básica Cardíaca. Están viendo en sus pantallas al licenciado Sebastián González Castro. Él es enfermero especialista en cuidado al adulto crítico. Es técnico en urgencias nivel básico por la Cruz Roja Mexicana desde el 2009. Es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el 2015. Es enfermero especialista en cuidado crítico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, graduado en el 2018. Docente teórico y práctico de la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí desde el 2016. Es miembro fundador e integrado al Comité Científico de la Asociación Potosina de Enfermeros Especialistas en Cuidado Crítico y Terapia Intensiva desde el 2019. Tiene un diplomado en cardio intensivo en el 2020. Tiene un diplomado en cuidado crítico también en el 2020 y tiene un diplomado en enfermería nefrológica en el 2021. Es enfermero de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Star Médica de San Luis Potosí desde el 2018 y es docente teórico invitado en distintos diplomados en el Centro de Estudios Universitarios Superiores, CEUS, así como en la unidad de posgrado e investigación de la UASLP. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por su participación. Ya los que lo están viendo en cámaras deben de conocerlo. Él es coordinador también de este diplomado y hoy nos va a compartir sus conocimientos respecto al tema de anatomía y fisiología básica cardíaca. Denme un segundo, voy a compartir su pantalla. Le cedo los micrófonos, licenciado. Ya está al aire. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a compartir uno de los temas más interesantes y creo que todos alguna vez
hemos manejado pacientes con algún trastorno o algún tipo de patología asociado al sistema cardiovascular. Y de verdad, quiero que piensen y recuerden cómo se sienten al manejar este tipo de pacientes que tienen problemas cardíacos o que a partir de lo cardio derivan a un sinfín de trastornos a nivel sistémico, desde algo vascular, no sé, un choque hipovolémico, un choque cardiogénico, un infarto agudo al miocardio, etcétera. Piensen cómo se sienten en esos escenarios. Que han tenido a través de la experiencia y díganme, ¿realmente les fascina, les gusta tratar con este tipo de pacientes? Espero que su respuesta sea afirmativa. De verdad, tratar a estos pacientes es una adrenalina y es también muy gratificante cuando se logra revertir el trastorno que presenta este paciente. Y sobre todo, mejora la se divide el corazón en dos. En las cavidades
propiedad y desarrollar un latido cardíaco, una contracción muscular. Y la última propiedad, la relajación o también llamado lusitropismo. Después de que se efectuó todo este proceso y llegamos a la sístole de las cavidades, tanto auriculares como ventriculares, el corazón tiene la capacidad de relajarse, activar ese proceso activo o trabajo cardíaco y lo relaja. Entonces, estas son las 5 propiedades. Estas son las 5 propiedades del corazón. Ojo, muy importante, tal vez vengan en el examen. Bueno, ahora vamos a ver un poco de anatomía estructural de la bomba cardíaca. La bomba muy bien. Vamos a ver algo muy básico. Yo sé que algunos o que todos sabemos cómo se encuentra la anatomía cardíaca y cómo es esa circulación menor, pero vamos a dar un repaso y espero que algunas de estas cosas, situaciones que vamos a ver, si tienen dudas, está la cajita de preguntas y respuestas, las pueden hacer y al final desde esta parte de los grandes vasos venosos. Una vez que el organismo generó consumo de oxígeno, vamos a ponerlo aquí, a ver, vamos a poner, una vez que el organismo generó esto con el consumo de oxígeno, pues retorna por la circulación venosa hacia los grandes
mioendocrino. Este es uno de los muy especial y no sé si todos lo conozcan, el cardiocito endocrino. Su función es natriurético auricular. El péptido natriurético auricular, su función, ¿cuál es? Cuando existe un exceso de volumen de líquido a nivel evita absorber, y el agua por osmolaridad seguirá a... En resumen, disminuirás el volumen de líquido. Entonces ahora entenderán por qué en pacientes renales piden péptido natriurético auricular en los laboratorios. Aquí un error de dedo, cardiocito, ¿sí? Nodular. El cardiocito nodular está especializado en el control de la contracción. ¿A qué se refiere todo esto? ¿A qué no? De esa forma se genera la contracción miocárdica. Además de el subendotelio es una capa de tejido muscular elástico. Ajá. Y el subendocardio, aquí se va a ver más adelante. Y esta es una capa fija al denso, ¿sí? Es un tejido de estructuras, más bien. Son 4 anillos, 1, 2, nacen,
¿sí? Las válvulas cardíacas, ¿sí? La tricuspidia, la mitral y las válvulas, eso se les denomina válvulas auriculoventriculares, y estas otras son válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, si se dan cuenta, tiene tres valvas, ¿sí? Una, dos, tres valvas. Una valva anterior, una posterior y una septal. También contiene tres valvas. Circulación coronaria arterial, bueno, vamos a encontrar múltiples vasos, pero solamente vamos a ver, por fines de tiempo, vamos a ver los vasos sanguíneos nacen a partir del seno que se le denomina seno de Valsalva o también denominado seno aórtico, que se encuentra inmediatamente yuxtapuesto, o sea, por encima de la válvula aórtica. Ajá. Entonces, a partir de él nacen dos estructuras, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. De la arteria coronaria derecha, si se dan cuenta, se van segmentando en múltiples estructuras y da la vuelta la parte derecha hacia la parte posterior. Y lo que vamos a ver nada más es rama derecha y la rama que se encuentra acá, que irriga toda la parte interventricular derecha posterior. De la rama izquierda va a segmentarse en cuáles estructuras. En la rama descendente y en la rama circunfleja. Vean cómo se encuentra la circunfleja y da la media vuelta hacia de la parte latero o anterolateral izquierda. ¿Sale, vale? Descendente anterior, circunfleja, bueno, acá da la vuelta a la circunfleja, rama derecha, rama marginal y la rama interventricular posterior. ¿Sale, vale? Ahora, una pregunta para todo el público, a todos los asistentes. Pongan en la caja de preguntas y respuestas, número 1, ¿en qué periodo del ciclo cardíaco se irrigan las arterias coronarias? Inciso A, en la diástole. Inciso B, en la... Vamos a hacer lectura de quienes participaron activamente, ¿sí? Y eso también tal vez pueda ser pregunta.
no viene en la diapositiva, pero se los voy a decir para que tomen y qué cavidades se estimulan primero y qué cavidades se estimulan o se despolarizan después. Ajá. Vean aquí otra imagen. Haz anterior, medio y el posterior, que ya les dije cómo se denominan estos haces. Nodo sin aurículo ventricular, ¿sí? Nodo sinusal disfunciona, se encuentra enfermo o totalmente disfunciona por alguna funciona. El nodo auriculoventricular es el que tomará la, entrecomillado, batuta del denominamos que todos los ritmos que se encuentren por encima del nodo auriculoventricular o de este punto que rayé, bueno, un poquito más arriba, a partir, bueno, por aquí, se le denominarían ritmos supraventriculares. Y lo que esté por debajo de esta estructura se le denominarían ritmos ventriculares o también conocidos como el haz de His es el que va a llevar la batuta del impulso eléctrico y a partir de aquí pudiera verse reflejado un ritmo idioventricular, características complejos QRS anchos, no hay ondas P, son sumamente lentos y obviamente llegan con una alteración del gasto cardíaco y se ve reflejado en qué, pues se pierde el estado de conciencia, se desmayan, simplemente hacen una actividad. Ventricular o en ese vaciamiento que lo vamos a ver más adelante en el ciclo cardíaco, en ese vaciamiento cavitario y por lo tanto te va a dar datos de bajo gasto cardíaco. Fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje pues ya están más para allá que para otra cosa, pero si las fibras de Purkinje te proveen una frecuencia de 19 hasta 15 latidos, inclusive hasta un preparo cardíaco.
núcleo, esa es la característica, que tiene un solo núcleo y contiene, vean en la pantalla, múltiples mitocondrias, porque recuerden que el miocardio funciona mucho o a través de energía. Sin energía se lesionaría y caería en una parada cardíaca. Entonces están yuxtapuestas o superpuestas en las mitocondrias. Vean estas estructuras. Estos túbulos se le denominan. Estos son estructuras. Ese sístole y diástole. Entonces, vamos a ver la estructura de la actina. La actina es esto que vemos así como circulitos o como esferas. Y vean cómo atraviesa esta estructura rosada. Esta estructura rosada se le denomina tropomiosina. Y vean cómo están las troponinas. En troponinas existe el troponina.
contracción o desarrollar la contracción miocárdica. Para poder inhibir este enlace que vemos aquí, llega la troponina y la troponina inhibidora y deshace este enlace y se puede relajar la musculatura cardíaca. ¿Sale? Si tienen dudas con respecto a esto, mándenme mensaje particular y les aclaramos. Estimulación farmacológica, nada va a poder detener a este impulso eléctrico de despolarización porque ya fue detonado, por eso se le llama la ley del todo nada, ¿sale? Y aunque tú le pongas fármacos, bloqueadores del canal de calcio, bloqueadores del canal de sodio, no nada, si ya se generó este despolarización, no hay cosa que lo detenga. Posteriormente llega la fase 1. En la fase 1, si se dan cuenta, aquí hay una intervención, bueno, aquí no se ve, pero hay una intervención del magnesio. El magnesio va a parar ese estímulo eléctrico, detiene ese estímulo eléctrico y posteriormente sale potasio, hay una salida de potasio, entrada, vean cómo hay como si fueran intercambiadores, salida de potasio con entrada de sodio y luego llega la fase 2. La fase 2 es la fase de meseta, de plato, como quieran llamarle, donde entra el calcio.
las familias, vamos a ver familias y muchas de esas familias bloquean estos canales que les estoy diciendo. Además, cuando veamos mecanismos de reentrada como taquicardias supraventriculares, flóter, fibrilación auricular, todas estas alteraciones, entendiendo el potencial de membrana, podrás entender por qué se genera esa reentrada de la arritmia. Va generando por ahí algo que se llama precarga. Recuerden algunas leyes que vamos a ver más adelante, pero si se saben cuáles leyes rigen la precarga, pues pueden ponerlas en la caja de comentarios. Se va llenando la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, las válvulas auriculoventriculares, o sea, la
pulmonar y vuelve a relajarse. Esto es ciclo. Los ventrículos, principalmente el ventrículo izquierdo, tienen la capacidad de contener 120 mililitros de perdóname, hasta 50, perdóname, hasta 50. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que se contrajo el ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que se inyecta por el ventrículo izquierdo son 70 mililitros, ¿sí? En una persona sin alteraciones morfológicas, sin valvulopatías, sin enfermedades isquémicas o sin nada. Una persona con un corazón sano es lo que en promedio aproximadamente eyecta por cada contracción del ventrículo izquierdo, 70 mililitros. ¿Y cuántos se quedan? De los 120 se quedan 50 mililitros en la cavidad, ¿sí? Después vuelve a llenarse, se llena 120, vuelve a eyectar 70 en aproximación, ¿sí? Entonces desciende esta curva porque se eyectó la sangre y deja solamente 50. Vuelve a llenarse la cavidad ventricular hasta 120, se eyecta y luego se vacía. A esto se refiere por volumen ventricular. Y vean, PQRST. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, está un poquito antes. Vean cómo las cavidades derechas, por eso les decía en un principio, para medios de estudio, las cavidades derechas se refieren al manejo del volumen más que de presión y las cavidades izquierdas manejan más la presión. Es para medios de estudio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la
Es el momento de hacer las preguntas y respuestas. Muchas gracias por la excelente ponencia, licenciado. Qué enriquecedora información. Se ve que domina y le fascina este tema. Es un tema muy, muy padre entender todo este tema de anatomía y fisiología básica. Es un tema muy complejo. Agradecemos su participación el día de hoy. Listo. Agradecemos nuevamente su participación el día de hoy. A medida de, como manera de estrategia para los que nos están visualizando, tenemos 49 asistentes en vivo. Justamente como es un tema muy complejo, este tema de anatomía y fisiología básica, les pido que nuevamente vuelvan a visualizar la clase para que puedan dominar este tema, o no dominar, pero puedan entenderlo de manera mejor, porque pues vendrán parte de las preguntas que nos hizo el licenciado en la evaluación que van a contestar. Entonces, daremos aproximadamente 10, 15 minutos de receso. Estaremos todavía con esta transmisión en vivo, pero ese break, ¿ok? 15 minutos y regresamos exactamente a las 4:45, ¿ok? Para los 49 asistentes que están en línea, 15 minutos de receso para que puedan comer algo, beber agua o puedan ir al baño.